Ya, ahora sí estoy grabando. Y entonces lo que hice, mientras no estuve grabando, fue formar el sistema de ecuaciones, ¿ya? Resolver el sistema, encontrar cuánto vale el n y el m, y finalmente reemplazar en la forma de la recta que tenía originalmente. Y con eso obtengo que la recta LAB está dada por esa expresión, que sería menos 7 medios x más 3 medios, cuando el x es mayor que 0, y 7 cuartos de x más 3 medios si el x es menor que 0. Y es muy distinta, ¿sí? Porque en este caso la pendiente analítica, recordando un poquito, nosotros hemos calculado como 7 tercios, ¿no? Era menos 7 tercios. Esa era la pendiente analítica cuando iniciamos el ejercicio. Y esa pendiente, si se dan cuenta, es bastante distinta de esa que, digamos, arriba nos dio el mismo 7, pero el denominador es distinto en ambos casos. ¿Sí? Y eso es lo que me refiero. Entonces, uno de los errores comunes que sucede en esta parte del curso es que los alumnos, una vez que ya calculan esta pendiente, dicen que la recta LAB, como piensan que es LM, me dicen que es I igual menos 7 tercios de X más, y este de aquí nunca dicen que no, ¿sí? Porque no lo pueden calcular. Y aquí me dicen I igual menos 7 sextos de X más lo que se habían inventado de arriba, ¿sí? Entonces, generalmente esos de ahí, como que lo inventan simplemente, ¿sí? O hacen algunos sistemas de ecuaciones medio extraños para decir quiénes son esos dos. Pero, digamos, el error se origina acá, ya en decir que esa es la pendiente, ¿ya? Y eso no es así. Entonces, esto que está aquí, eso que está escrito acá, es un error y espero que nadie lo cometa, ¿ya? Es un error. Entonces, la idea es siempre trabajar con esta pendiente analítica y por eso hago el cambio de nombrarla como pendiente analítica y nombrarla como pendiente de Moulton, ¿no? Y la manera en que se calcula siempre va a ser la misma. Ahora la diferencia es el sistema de ecuaciones que puede aparecer. Por ejemplo, la recta en el plano de Moulton, si estamos en el tercer caso, siempre van a ser rectas de esta forma, ¿sí? Rectas de esta forma. Y dependiendo de la naturaleza de los puntos, es decir, de la coordenada X, es cuántas veces voy a ocupar cada ecuación. En este caso, si se dieron cuenta, primero ocupé la segunda ecuación y después ocupé la primera. O sea, en este caso, para formar el sistema, ocupé las dos ecuaciones de la recta. Podría darse caso en donde solo ocupé la primera porque ambos puntos son con coordenada positiva, ¿sí? Entonces, me olvido de la de abajo. Y también podrían haber casos en donde los dos puntos son con coordenada negativa y solo ocupo la de abajo para formar el sistema. Pero lo importante es que esta es la ecuación y ya depende de la naturaleza del punto en cuál reemplazo para formar mi sistema, ¿sí? Ahora, si ustedes lo hacen de esta manera, van a darse cuenta que la recta siempre pasa por ese punto, ¿sí? Siempre va a pasar por los puntos que ustedes quieran. Si lo hacen de esta manera, la recta no va a tener esa naturaleza. Y además la recta, digamos, va a tener esa forma. No la voy a dibujar como una recta arbitraria simplemente. La recta siempre va a tener esta forma, como que va a tener pendiente negativa, un tipo de pendiente negativa, y cuando llegue aquí, esta se va a quebrar con la mitad de la pendiente, ¿sí? Entonces, si aquí tiene pendiente 1, por ejemplo, si la pendiente es igual a 1, en este caso, aquí la pendiente va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, como que la recta va creciendo, llega a este punto y se quiebra, ¿sí? Llega a ese punto y se quiebra. Si ustedes calculan mal la pendiente, esas rectas nunca o sea, esta de aquí nunca podría ser la ecuación, ¿ya? Por la naturaleza que tendrían los puntos. ¿Sí? Recuerden que si yo le doy 2 puntos en el plano de Moulton, si yo le doy dos puntos en el plano de Moulton, y voy a hacer el caso más extremo, que un punto está acá y un punto está aquí, ¿sí? Si ustedes ocupan esta pendiente, la pendiente analítica, lo que están haciendo es que están teniendo una recta así,
¿cierto? Esa es la recta porque es la recta euclidiana. Entonces, cuando llega a este punto, este lado de aquí va a coincidir. Digamos, ese lado de ahí podría coincidir, pero este lado de acá no va a coincidir nunca, porque en ese lado se quiebra. Entonces, ese punto de ahí podría pasar, pero este punto de aquí nunca va a intersectar con la recta. Entonces, por lo tanto, esta recta que ustedes calculan aquí no podría ser nunca la recta del plano de Moulton, porque los dos puntos no estarían dentro de esa recta, que es precisamente lo que se está pidiendo determinar. No sé si con eso queda más o menos claro la naturaleza de esta recta. ¿Hay alguna observación, algo? ¿No? Profesor, Entonces, disculpe, ¿sí? una duda. ¿En qué nos podríamos equivocar al calcular la recta esta de Moulton? En el cálculo de la pendiente. Sí, ese es lo único que podrían equivocarse. Entonces, reemplazar mal en las ecuaciones. O sea, un error netamente algebraico. Netamente algebraico, correcto. Sí, porque esto ya es solo calcular, no hay nada de axioma, cosas dando vuelta en ese estilo. ¿Sí? O sea, igual aquí lo que yo acabo de hacer es simplemente dar un ejemplo, pero falta demostrar que este plano efectivamente es un plano afín. Entonces, para eso tendremos que demostrar cada uno de los axiomas. ¿Sí? Entonces, teorema R2, digamos con la convención anterior, con la convención anterior de puntos, rectas y relación de incidencia. Incidencia es un plano afín. Es un plano afín. ¿Qué significa eso? Que cumple los axiomas de plano afín. ¿Ya? Entonces, demostrar esto es una cuestión súper engorrosa y es simplemente ocupar, ¿cómo se llama esto? Geometría analítica. ¿Sí? Entonces, la demostración es usando geometría analítica. Geometría analítica. Geometría analítica. ¿Sí? Entonces, lo que deben hacer es probar que realmente se cumple cada uno de los axiomas. Entonces, el axioma 1, ¿qué es lo que dice? Que dados dos puntos, existe una única recta, única recta que los contiene. Digamos, esto es escrito con palabras, ¿cierto? El axioma es un poco más formal, pero escrito con palabras es algo de ese estilo. Entonces, si ustedes tienen dos puntos en el plano de Moulton, existe una única recta. Y la forma de calcularla es con geometría analítica, pero es largo de hacer porque debo estudiar cada punto de manera individual. Entonces tengo que dividir el ejercicio, tengo que dividirlo en varios casos. Entonces, cuando la pendiente es positiva y las coordenadas y de los puntos son distintas. Entonces, por ejemplo, el primer caso, digamos, sea A igual a un punto A, B, es B, un punto C, D, tal que, el B es distinto de 0, el D es distinto de 0. ¿Ya? Por eso digo, aquí hay varios casos. ¿Por qué pongo distinto de 0? Para que, perdón, no, el B y el D son distintos. B y D distintos. ¿Sí? Eso para que no me dé 0 abajo cuando calculo la pendiente. B y D son distintos, ¿ya? Y al ser distintos, ya estos dos puntos son distintos. ¿Sí? Y que la pendiente analítica sea mayor que 0. Entonces, en este caso, tengo que demostrar que existe una recta.
Entonces, digamos, dibujo mi plano cartesiano, voy a decir que mi punto A está por acá, mi punto B está por aquí. No, estoy diciendo recta positiva. Y el punto A está por ahí y el punto B está por acá. Eso sí me da una recta positiva. Y tengo que demostrar que existe una recta que une esos dos puntos. ¿Ya? Y la recta ustedes la saben determinar. ¿Sí? Entonces, lo que deben decir aquí es como afirmación, la recta LAB va a tener ecuación I menos, digamos, I menos B va a ser igual a la pendiente analítica por X menos A. Esa va a ser la pendiente, o la recta. Entonces tienen que afirmar eso y probar que esa recta satisface el axioma. Entonces los dos puntos pertenecen a esta recta y además es única. ¿Sí? Entonces eso, en un caso, ¿sí? Cuando los dos puntos son de esta forma. Tendrían que ver también un segundo caso, digamos, y el segundo caso lo voy a dibujar. Segundo caso, cuando los puntos, digamos, quedan así, y tengo una recta horizontal. Tercer caso, cuando tengo los puntos, digamos, en vertical. ¿Sí? Y el cuarto caso sería cuando tengo pendiente negativa. Ese es ya el más, digamos, el más complicado. Cuando tengo A, B y la pendiente es negativa. Entonces, ¿cuál es la recta que se quiebra en algún punto del eje Y que contiene esos dos puntos? ¿Ya? Entonces, ahí deben ser capaces de establecer, ¿sí?, la relación entre la pendiente analítica y la pendiente de Moulton. ¿Sí? Y con eso ya podrían hacer todas esas cuentas, pero eso es pura geometría analítica. ¿Ya? Entonces las cuentas que tienen que hacer ahí son bastante tediosas, pero se puede hacer. ¿Ya? Simplemente les voy a dar la manera en que deberían trabajar. Ese es el axioma 1. El axioma 2. El axioma 2 dice que por un punto fuera una recta pasa una única recta, por un punto fuera una recta pasa una única recta paralela. ¿Sí? Entonces, por un punto fuera por un punto fuera una recta, pasa una única recta paralela. ¿Sí? Entonces, lo que deben ser capaces de decir aquí es cuál es esa recta paralela. Entonces, yo ahora, en este caso, les voy a dar un punto, les voy a dar las coordenadas del punto, este va a ser P, A, B, y les vamos a dar la recta. Pero la recta, nuevamente, tiene tres casos. Entonces, en el caso 1, digamos, tomo un punto y tomo una recta con pendiente positiva. Entonces, esta recta va a ser L, va a ser I igual a MX más N. ¿Sí? Y la recta paralela va a ser la recta M, digamos, M, que va a tener ecuación, o sea, esta es afirmación. La recta que me sirve aquí va a ser la recta que tiene la misma pendiente y que pasa por ese punto. Entonces, la afirmación es que la recta I igual I menos B igual a M por X menos A cumple lo solicitado. ¿Ya? Entonces tienen que tener la misma pendiente en el caso 1. En el caso 2 y en el caso 3 es mucho más sencillo de estudiar. ¿Ya? Caso 2, digamos, tengo un punto con coordenadas A, B y una recta, digamos, vertical. Calcular la paralela
va a ser exactamente la misma recta vertical, pero trasladada. ¿Sí? Entonces ahí es fácil calcular la ecuación y se le dejo a ustedes para que hagan cuál es la recta que sirve en ese caso. Esa es simplemente una afirmación. Caso 3, pasa exactamente algo parecido. Entonces ahora tengo un punto aquí y una recta acá. Y la recta que me sirve es la que pasa por ahí, la trasladada. Y en el caso 4, digamos que el caso más nuevo, caso 4, voy a tener lo siguiente. Entonces aquí voy a hacer la recta primero. Entonces tengo una recta, ¿sí? Que llega hasta aquí, y aquí empieza acá con la... ¿Cómo está? Ese me fue el dibujo. Así que siempre dibujo esa parte primero. Entonces aquí tiene que ser más inclinado. Va a ser una recta de esa naturaleza, ¿cierto? Entonces, por aquí voy a tener un punto. Por aquí voy a tener un punto. Para que sea paralela, y eso digamos es lo nuevo de este plano de Moulton, a nosotros nos encantaría que fuese simplemente trasladar esta recta hacia acá, ¿cierto? Nos encantaría trasladar esa recta hacia arriba, y eso es precisamente lo que hay que hacer. Esta recta hay que trasladarla hacia arriba, de tal manera que coincida con el punto P. Entonces lo que hago aquí es, digamos, algo así y algo así, ¿sí? Entonces es la misma recta, pero trasladada hacia arriba. Y que pase por el punto P. Y esas dos rectas van a ser paralelas, porque es paralela aquí y es paralela acá. Ahora, ¿cómo se calcula esa recta? Ya es un poquito más sofisticado. Ya voy a hacer las cuentas. Entonces este punto va a tener coordenadas A, B, y esta recta de aquí va a tener coordenadas, o va a tener ecuación mx más n, m medios, x más n. Entonces tiene dos ecuaciones. Una ecuación para esa parte de ahí y una ecuación, digamos, para esta parte de acá. Y con eso deberían ser capaces de calcular esta recta que es paralela, la recta M. La recta M, ¿cómo la voy a calcular? Entonces, afirmación, que son las mismas propiedades. ¿Cómo calculo la recta M? La recta paralela, la recta paralela, paralela es de la forma, va a ser casi esta recta. Entonces va a ser una recta M de coordenadas mx más algo, m medio x más algo. Esto que está aquí no es el mismo n, no es el mismo n. Le vamos a poner otra letra, le vamos a poner n sub 0. N sub 0. Y para calcular el n sub 0, reemplazo el p en la ecuación correspondiente y eso me daría el n sub 0. ¿Sí? Esa es la afirmación de cómo se calcula la recta paralela en el caso número 4. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con eso. Todo esto lo podemos resumir en que la recta tiene las mismas pendientes, ¿no? En el plano de Moulton, para que sean paralelas. Pero es importante este caso de aquí. ¿Sí? Yo creo que es el caso más crítico. ¿No hay preguntas quizás por el chat? Esta parte me interesa bastante porque, digamos, es un modelo, ¿no?, que rompe el esquema que tenemos siempre en el plano R2. Si nosotros tenemos asumido el plano R2 como un plano euclidiano y que no hay otro tipo de recta, no hay otro tipo de relaciones de paralelismo, y que estamos viendo claramente que cambia un poquito ese paradigma. ¿Y por el chat nadie me está hablando? Bueno, si no hacen preguntas, yo... ¿Se entiende, profe? ¿entienden? Ya, perfecto. Entonces, intentemos hacer otro. Entonces, con eso tengo el axioma 2 y la relación de incidencia. No hay que ser, habría que demostrar que realmente una relación de incidencia, nada más. ¿Sí? Entonces, que me relaciona los puntos y la recta, ¿no? Pero ese, digamos, es
efectivamente, como la relación de incidencia es algo que tenemos ahí al debe, porque no dimos una definición formal, simplemente vamos a asumir que eso es así. Entonces vamos a pensar que esa relación de incidencia está bien definida. Entonces lo que queda de tarea simplemente en esta parte del plano de Moulton es probar efectivamente ese teorema, que es todo el resumen que acabo de hacer, ¿ya? Que es algo bastante largo y que en realidad son muchas cuentas de álgebra y que es bastante tedioso de hacer, ¿ya? Entonces con este bosquejo de ideas que acabo de dar, deberían ser capaces de probar que el plano de Moulton efectivamente es un plano afín, ¿ya? Y siempre los puntos críticos van a ser estas rectas extrañas, ¿ya? Entonces las rectas extrañas son las que hacen que, digamos, este plano sea distinto a lo que conocemos con anterioridad. Profesor, ¿Digo? ¿no podemos decir que los primeros casos son triviales dado el R2 normal de toda la vida, el R2 euclidiano? Sí, sí, podrían ser que son triviales, pero sí que en algún momento hicieron la demostración, porque generalmente, por lo menos la unicidad, no es tan trivial, ¿sí? Básicamente, ¿por qué no es trivial? Porque si yo tengo dos puntos, que quiero anotar aquí, tengo dos puntos A igual A, B, B igual a C, D, yo tengo dos formas de calcular la recta. Entonces sería I igual I menos B igual a la pendiente analítica por X menos A, o también podría ser I menos D igual a MA por por X menos C, ¿sí? Entonces, como tú dices, esas dos rectas tienen ecuaciones distintas, pero son en rigor la misma recta. Entonces ahí tendría que afirmar que esas dos rectas en realidad son lo mismo, por lo tanto es única. Entonces, ahí se está enfocando mejor. Entonces ya hay, digamos, o existen al menos dos ecuaciones para la recta LAB, ¿sí? Al menos dos ecuaciones. ¿Y por qué digo al menos? Porque si esto lo multiplico por cualquier número ya me da una ecuación distinta. Entonces tienes que demostrar que todas esas ecuaciones son equivalentes y de ahí puedes decir que la recta es única. Entonces, digamos, ese sería como el detalle que quedaría en esa, de que es trivial por lo anterior, ¿sí? Aceptaría eso, pero me gustaría ver que por lo menos son capaces de probar la unicidad, ¿sí? Entonces, ¿y por qué me interesa la unicidad? Porque aquí lo que tienen son ecuaciones, ¿ya? Y en ecuaciones es fácil probar cuando dos ecuaciones son equivalentes. Y si son equivalentes me generarían la misma recta, por lo tanto serían la misma recta salvo una ecuación. Entonces me gustaría que quizás por lo menos hicieran ese análisis, ¿sí? Ya lo otro sí efectivamente es todo igual. También es interesante, no sé si por lo menos vieron la definición en geometría analítica, de por qué la ecuación de la recta es esa, ¿sí? No sé si aquí yo creo que ya voy a irme un poquito a la geometría analítica, simplemente para hacer un comentario. Cuando nosotros estudiamos geometría analítica, el plano R2 consideramos una función distancia, ¿sí? Y la función distancia del punto X al punto Y va a ser igual a la raíz cuadrada, y aquí vemos las coordenadas, ¿cierto? Era x1 menos x2 al cuadrado, más, es más, ¿cierto? Sí, no más, y1 menos y2 al cuadrado. Esa es la distancia que define, que es la distancia euclidiana, ¿sí? En geometría euclidiana. Y estudian todos los objetos de la geometría analítica en base a esta distancia. Definen la circunferencia
¿sí? Algo, digamos, de ese estilo, definen la elipse, ¿ya? Algo, digamos, de ese estilo que tiene dos focos, definen la hipérbole, que es algo, digamos, algo así. ¿Cuál más definen? Creo que hay una más, se me está olvidando, ¿no? Esa. Y no sé si hay una más, pero creo que algo se me queda. La pregunta es si vieron la definición de recta, La parábola. la parábola, esa es la que me falta, parábola, entonces cosas de ese estilo. Pero la pregunta es si vieron la definición de recta con distancia, si vieron la definición de recta como lugar geométrico. Entonces esos son los puntos del plano que cumplen una condición con distancia. Porque si se dan cuenta la circunferencia, son todos los puntos del plano que están a una distancia igual de un punto llamado centro. La elipse son todos los puntos del plano, tal que la suma de estas distancias es igual a una cosa fija. ¿Sí? La parábola son todos los puntos del plano que equidistan de una directriz y de un foco. La hipérbola es la misma definición que la elipse, pero en vez de suma resta. ¿Sí? Todas esas definiciones son más o menos estándar. Pero, ahí sí te aceptaría el hecho de que lo hicieron porque es algo trivial. Sí lo aceptaría si me dices cuál es la definición de recta como lugar geométrico, porque solo así se puede determinar que efectivamente esa es la ecuación de la recta. ¿Ya? Y esa que tú mencionas como trivialidad no es un ejercicio, digamos, tan sencillo. Una vez que si lo hicieron al menos una vez, van a tener la idea y lo van a poder resolver. Pero que me digas que es trivial, no me indica inmediatamente que no lo hicieron. Sí, porque no es, por lo menos yo conozco un libro donde está hecho y son 2 páginas. Entonces, y 2 páginas de un libro donde tú sabes que más o menos no realzan tanto los detalles. Entonces, por eso no aceptaría eso como una trivialidad, digamos, y por eso me lo estoy saltando en el curso, ¿sí? Porque no es, digamos, sí es fácil, pero necesita muchas cuentas, ¿sí? No sé si te atormentó más la respuesta a la pregunta que tú hiciste, pero en matemáticas aparece. No sé. Eh, yo creo que la respuesta quizás no es la que esperabas, pero en matemáticas yo creo que son muy pocas cosas las que realmente son triviales. Así que espero que lo tome, la respuesta la tome de una buena manera, ¿ya? O sea, no es que yo quiera hacer énfasis en que no sabe hacerlo, sino que tenga un poquito más de cuidado cuando creas saber algo, ¿sí? Por lo menos en este curso, lo que a mí me interesa hacer es que cuestionen todo lo que ya saben, ¿sí? Y una de las cosas es precisamente esa, si conocen la definición de recta en función de la distancia, ¿ya? Que no es difícil, pero si no la conocen, nunca van a poder tener esa fórmula, ¿sí? La fórmula que conocen de segundo medio, ¿sí? Quizás de antes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario por el chat quizás? ¿La persona que preguntó sigue pensando que es trivial? Yo creo que lo preguntó por si acaso nomás, pero no porque en realidad pensara que era trivial. Así como que la tiró nomás, dices tú. ¿Está bien? Sí. Pero no está bien. A mí me gusta que me pregunten ese tipo de cosas porque, claro, que ustedes tienen muchas cosas por asumidas y que, por ejemplo, en matemática no son sencillas de demostrar. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado cuando se ocupa la palabra trivial en matemática. Más que nada eso. O sea, pero sí pueden asumir muchas cosas de cursos anteriores, ¿ya? Pero generalmente, por lo menos esta definición de recta como lugar geométrico es algo que nadie lo dice y siempre te dicen, y hasta en la universidad, que la ecuación de la recta es esa, porque de verdad es un ejercicio largo. Entonces no es, digamos, cómo estudiarlo. Y de hecho, si yo hiciera la demostración del plano de Moulton
con el rigor que corresponde, tendría que hacer todas estas cuentas. Y eso de ahí ya no es difícil, pero es tedioso. O sea, me tomaría un par de clases solo hacer esa demostración y en general no aporta absolutamente nada. Entonces, por eso simplemente les doy la idea de cómo hacerlo. ¿Sí? Ya, chicos, entonces si no hay más preguntas, lo voy a dejar hasta aquí la clase. Continuamos el día martes, ¿ya? Exactamente el mismo horario.